A continuación, nos toca presentar el panel sobre evaluación de impacto de la financiación de la banca pública de desarrollo, que moderará el señor Francisco de Michelis, de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Francisco, quedas en la palabra. Hola. Sí. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Bueno, le damos paso a este importante panel para nosotros del BID. Es un tema clave. Hoy en día las instituciones tienen de alguna manera la obligación de medir el impacto que están teniendo sus operaciones. Entonces, dentro del banco dentro del BID, y me imagino que para todos, y ahora lo vamos a ver, un tema crucial, ¿no? que vamos a tener que avanzar y ver cómo mostramos nuestro impacto. Entonces, tenemos un panel muy nutrido con Alan Elizondo, el director general de Fideicomisos FIRA del Banco de México, Evelyn Siguacoyo, de COFIDE, la subgerente de Planeamiento y Control, Mari Carmen, mi colega, que también de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID, Mariano Beltrani, de gerente general de Estudios Económicos y Gestión de Riesgo del Banco Provincia, el BAPRO, ¿cómo se llama? Y Gustavo Matana, asesor de Planificación Estratégica de la Agencia de Fomento do Paraná, en Brasil. Así que, sin más, les agradezco a todos por estar aquí. Comenzamos como siguiendo la agenda, con el primer panelista, Alan. Adelante, por favor, gracias. Muchas gracias, muy buen día a todos. Yo tengo, antes de empezar, dos agradecimientos. El primero es a LIDE por la invitación a FIRA. Como siempre, en este caso es un orgullo poder participar con programas que desarrollamos allá en México a través de FIRA. Un segundo agradecimiento es para el Banco Interamericano por hacer posible que yo pueda estar aquí con el patrocinio. Bueno, pues sin más, lo que nos ocupa el día de hoy es una evaluación de impactos de programas, un raciocinio de por qué estas evaluaciones de impacto son importantes para la banca de fomento. Y les voy a poner 3 ejemplos en estos 10 minutos que se han realizado en FIRA que ilustran por qué es muy útil en varias dimensiones para el diseño de política pública. Si vamos a la siguiente, por favor. Nosotros vemos al menos 4 razones por las cuales es muy importante la evaluación de impacto de programas, ya sea productos financieros, garantías o intervenciones de asistencia técnica. La primera es el accountability y transparencia. Es, por supuesto, demostrar que los recursos públicos que administramos en las instituciones de desarrollo están bien usados, que si se diseña un programa, un subsidio, tiene el impacto que se espera. Y eso solo se puede saber si se evalúa algún tipo de cambio en el progreso de la población que se atiende. Entonces sería una primera razón. Ciertamente también sirve para la mejora continua de los programas. Hemos encontrado en algunos que la población objetivo quizás no se atiende con toda la extensión que se deseaba o no se busca esa teoría del cambio lograr. Entonces ha servido la retroalimentación para generar nuevas vías de fomento, y voy a poner un ejemplo en un programa que FIRA aplicó. El tercero es generar aprendizaje interno y externo. En el diseño de subsidios siempre he pensado que es el aspecto más complicado de diseñar en las instituciones públicas un programa de subsidio para que realmente tenga el impacto. Algunos programas que han implementado otras instituciones de nuestro país han servido para el diseño de los nuestros y viceversa. Y finalmente informa la toma de decisiones. Es una de las características cuando llevamos nuevos programas a nuestros comités técnicos. Resulta muy importante el tener algún tipo de evidencia para darle la autorización o la luz verde. Entonces, con esta tesis de utilidad,
Quisiera ilustrar este tipo de impacto o estudios de impacto que hemos realizado en FIRA. Si vamos a la siguiente, les voy a platicar un programa que nosotros llamamos fertilización óptima. Antes de entrar a la siguiente lámina, quiero platicar la problemática que se presentaba. De hecho, lo vimos en el panel anterior con las intervenciones de Mariana o de Ariel. Se habló de la problemática de la huella de carbono del sector agroalimentario en el medio ambiente. En México existe una huella importante en una geografía que es pues muy importante también en el desarrollo de la alimentación o de los cultivos, pues no solo a nivel nacional sino mundial. Me estoy refiriendo al Valle del Yaqui, que se encuentra en Sonora. El Valle del Yaqui fue la cuna de la Revolución Verde, con la presencia de Norman Borlaug, y su gran aportación no solo a México sino a nivel mundial fue el desarrollo de cultivos de trigo en los años 50, 60, donde él pudo hacer híbridos de variedades pues que eran mucho más resistentes a condiciones climáticas como las que tenemos allá en Sonora, pero también la serie de granos que se producían eran de mayor calidad y mayor cantidad. Él logró elevar las toneladas por hectárea con tecnología. La tecnología, sin embargo, venía en un paquete en el cual las semillas eran mejoradas a través de procesos de hibridación, pero de manera muy importante la fertilización era sintética a través de nitrógeno, que se usó pues de manera creciente en el valle. Si uno ve la tendencia de producción de toneladas de trigo y la tendencia de uso de fertilizantes, son dos líneas que van prácticamente en paralelo, creciendo a niveles que son el día de hoy considerados excesivos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el día de hoy tenemos una población que produce trigo y tiene una importante huella de carbono, porque del nitrógeno que se aplica, bajo ciertos estudios se ha demostrado que solo el 30% se aprovecha por las plantas. Bueno, ¿cuál es el programa que se instrumenta? Se instrumenta un programa en el cual, con el uso de nuevas tecnologías como las que nos platicaba Ariel, se ocupan drones que tienen cámaras multiespectrales. La cámara permite hacer un mapa de calor de las parcelas y definir entonces qué región de la parcela requiere nitrógeno versus cuál otra no requiere nitrógeno. Se aplica una máquina que aplica el fertilizante de manera variable, no es muy complicado, y esto entonces resulta en un ahorro en nitrógeno. Bueno, esa es la hipótesis que se desea. ¿Por qué? Porque le resulta en un beneficio al productor, una inversión menor en fertilizante, le resulta en una menor huella de carbono porque el aprovechamiento es mejor, es decir, este nitrógeno que se volatiliza en la forma de óxido nitroso no se emite, y entonces tienes una mejora en la huella de carbono. La pregunta es si esta tecnología en verdad ayuda a disminuir la aplicación de nitrógeno, y una segunda importante pregunta que nos hicimos es si el productor con el subsidio de FIRA para la renta de esta tecnología realmente está interesado en adoptarla. Y esta es una pregunta importante porque a nosotros nos sonaría que es el caso, pero ellos son productores que llevan muchos años participando en la producción de trigo y no necesariamente quieren ser el primero en tomar el riesgo de una tecnología que se le lleva a la parcela. Entonces, ahora sí, si entramos a la siguiente lámina. Bueno, este es el contexto. El contexto básicamente en el año 2022 los fertilizantes fueron muy caros, ustedes lo recuerdan, entonces se llevó a esta tecnología de agricultura 4.0 de percepción remota y FIRA absorbió el 65% del costo de la renta de estas tecnologías. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la tesis? Bueno, son productores de trigo, aplican una cantidad tradicional y la productividad pues no es tan alta como se quisiera, sus costos de producción son altos y la contaminación es alta. Entonces FIRA interviene con un programa de asesoría técnica y tecnología, se da aparte un crédito para la producción y entonces la hipótesis que se quiere probar es la elevación de productividad y la baja de costos de producción y la baja en contaminación. Vamos a la siguiente.
Bueno, el objetivo es identificar factores de adopción de agricultura 4.0. Si todos adoptan estas tecnologías, el ahorro en fertilizante, y todo esto se hizo con un modelo econométrico de una población de productores que se encontraban en el Valle del Yaqui. Si vamos a la siguiente. Tenemos aquí 3 resultados. La gráfica arriba del lado izquierdo lo que muestra es cuál es la ganancia en producción de toneladas. Esto es toneladas por hectárea, entonces con respecto a su producción del año anterior. Y en el otro eje tiene el uso de fertilizante. Entonces tenemos 4 cuadrantes. Uno esencialmente quisiera que estén en el cuadrante de arriba a la izquierda, es decir, donde hubo un incremento en productividad y una baja en el uso de fertilizante. Lo que observamos es que hubo presencia en los 4 cuadrantes, pero sí observamos que la tecnología surtió efecto al tener pues no solo el mismo nivel de producción que el ciclo anterior, sino un incremento. Si ven la nube de puntos, se encuentra por arriba del eje horizontal. Un segundo aprendizaje muy importante para la institución fue cuáles son los factores que limitan la adopción. Entonces perfilamos en 4 dimensiones a los productores, un perfil socioeconómico, productivo y de conocimiento previo de la tecnología. Lo que nos encontramos es que importaba mucho la exposición previa a la tecnología, es decir, el conocimiento de los drones, de la cámara multiespectral, de la efectividad de los mapas, porque es una tecnología que ya se había usado años antes, nada más había caído en desuso, la asistencia técnica y el contexto económico del productor, muy importante. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de política pública? Fue pues que para poder llevar una nueva tecnología hacen falta parcelas demostrativas, asistencia técnica y fortalecimiento de la promoción. Encontramos que los productores de mayor número de hectáreas son los que más ocupan nuevas tecnologías, no así los de pequeñas parcelas. Se hace entonces en las políticas públicas futuras un mayor énfasis en los pequeños productores y en la promoción de estas tecnologías. Este sería básicamente el ejemplo. Francisco, tú me dices tenemos otros 2, pero por el tiempo no quisiera robar el espacio. Sí, nos queda un minutito más, si querés. Sí, creo que en un minuto podría platicar el contexto del otro. Bueno, si vamos a la siguiente y a la siguiente. Básicamente FIRA ha emitido un bono social de género. Esto es recoger recursos públicos del mercado de deuda y lo ha dirigido a créditos a mujeres. Entonces, lo que nosotros hicimos fue entender si los créditos que se otorgaron a las mujeres tuvieron algún tipo de diferencia en su desarrollo posterior. Entonces, se hizo un estudio de diferencias en diferencias. No es otra cosa más que ver en 2 periodos de tiempo, una separación de alrededor de 2 años, cómo estaban las mujeres, 2 grupos, ahí está la otra diferencia, una que recibió el crédito, otra que no recibió el crédito, y tomar la foto 2 años después para ver qué pasó con su desarrollo económico. Si vamos a la siguiente, ustedes van a observar abajo algunos de los impactos del crédito de género. Por ejemplo, el ingreso mensual de las mujeres que recibieron el crédito versus las que no, tuvo un incremento, ahí se puede ver un 15.9. Tiene una mayor venta de sus productos. Son mujeres que organizan mejor sus presupuestos de gastos y bueno, tienen mejores condiciones en el entorno productivo. Tanto el estudio anterior como el presente que se ve se documentan como artículos académicos para contar con pues toda la validez de un estudio. Ambos están por publicarse y bueno, sería el minuto lo que puedo decir de estos 2 estudios. Muchas gracias, Alan. Muy interesante. Ahora seguimos con Evelyn. Pásame eso que está ahí. Ahí está. Gracias. Evelyn, gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero quería agradecer a ALIDE por la invitación a este panel sobre evaluación de impacto de parte en representación de COFIDE, que es el Banco de Desarrollo del Perú. Antes de entrar al tema que nos convoca, quería contarles un poco sobre COFIDE, cuál es el principal
digamos, foco que tienen su estrategia definida hacia el 2026. Somos un banco que ya tiene 52 años, en marzo estamos ya próximos a cumplir 53 años de existencia. Nos guía el propósito de poder generar impacto en el desarrollo sostenible del país, brindando tanto acceso al financiamiento como también oportunidades para todos los peruanos, principalmente enfocados en el sector MIPE y emprendedores. Nuestra estrategia también comprende un enfoque de triple resultado, que incluye tanto lo que es el aspecto económico como social y ambiental. Es importante, dentro de todas las acciones que tiene COFIDE, poder desempeñar en sus operaciones un rol de triple resultado. También dentro de lo que es el plan estratégico de COFIDE tenemos 3 ejes. Nuestro rol promotor, como se puede ver en la diapositiva, tiene que ver con todo lo que es la dimensión de inversión de impacto en cuanto al financiamiento que brindamos también a los proyectos de infraestructura y de inversión productiva. Tenemos en COFIDE como premisa poder también hacer un monitoreo constante de todos los financiamientos que brindamos a estos 2 sectores y midiendo también los riesgos sociales y ambientales que tienen inmersos los proyectos. Es importante también mencionar que el propósito de COFIDE incorpora el desarrollo del sector emprendedor, tanto el sector MIPYME como también hemos incluido dentro de nuestros programas un nuevo fondo de capital de emprendimientos innovadores que busca atender y dinamizar todo el ecosistema de emprendimiento dinámico a través de los que son los financiamientos de startups. Bajo nuestro rol articulador, también somos un eje entre el sector público y el sector privado. COFIDE, al ser el Banco de Desarrollo del país, busca tener un rol activo en poder enlazar también y complementar al sector privado en lo que es la ejecución de todos los proyectos de política pública. Y siempre orientados al cierre de brechas, tanto sociales como ambientales. Dentro de los criterios tenemos que siempre asegurar la pertinencia, es estar en donde la banca privada no participa, poder complementar también todo lo que es la actividad financiera y uno de los atributos que tenemos es el tema en el financiamiento de largo plazo. Adicionalmente a ello, el rol ejecutor, sobre todo a raíz de la pandemia, se vio inclusive más potenciado. Tuvimos a nuestro cargo programas importantes para poder enfrentar la pandemia dentro de todo el paquete económico del gobierno peruano. A través de los programas Reactiva, FAEMIPE y actualmente estamos también atendiendo un nuevo programa que es de Impulso Mi Perú para poder reactivar la economía peruana, ya con otro propósito, con otro objetivo. Y bueno, quería también, ya situándonos en el tema del panel, contarles algunos casos de éxito en cuanto a la participación de COFIDE, lo que es todo el impulso de las finanzas sostenibles. Tenemos dentro de nuestra experiencia como emisores de bonos temáticos, desde el año 19, que fue la primera experiencia de COFIDE, tuvimos las emisiones del bono verde y bono sostenible por 100 millones de soles cada una, aproximadamente 30 millones de dólares, en las cuales, en el caso del bono verde, lo que se tuvo como objetivo fue entrar a lo que es proyectos de energías renovables. Entonces, este bono de 100 millones de soles atendió a la central hidroeléctrica Renovandes H1 con un beneficio total en 450.000 personas y también pudimos evitar la emisión de CO2 de 43.000 toneladas. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, emitimos un bono sostenible por 100 millones de soles para poder impulsar el crédito a la MIPE, logrando un total de 13.300 beneficiarios. Y también, como es sostenible, tenía tanto un componente social como un componente ambiental. Entonces, en el componente ambiental tuvimos la conversión de vehículos a gas natural, con lo cual pudimos poder mitigar la emisión de 8.000 toneladas de CO2.
Ya en el contexto de la pandemia, en el 2021, también COFIDE tuvo una emisión de un segundo bono, un primer bono social por 144 millones y ese también vinculado a lo que es el sector MIPE, pudiendo beneficiar a 11.000 micro y pequeñas empresas del país. Y algo que también se distingue en estas emisiones es la tasa otorgada, ¿no? Hemos visto, comparando con emisiones tradicionales o corporativas, que también hay un resultado positivo en la tasa y por lo tanto esto se traslada al beneficiario final. Ya en este último año que ha transcurrido, el 2023, continuamos también con esta participación en el mercado de bonos temáticos y pudimos emitir 2 bonos sociales. Esta vez, a diferencia del año 19, que tuvimos una emisión de mediano plazo de 3 años, en este último año hemos emitido 2 bonos de 100 millones de soles cada uno, que ya son con un periodo de corto plazo, a 1 año. Y bajo un nuevo marco de bonos, que también se tuvo una cooperación para poder lograr sacar este nuevo programa. Y en estos 2 últimos bonos, el foco ha sido el crédito a la MIPYME. Entonces, nos hemos consolidado con todas esas experiencias como el principal emisor de bonos temáticos en el mercado local de Perú. Otro de los puntos que también quería compartirles es el relacionado al financiamiento de proyectos de infraestructura. En este sector, también que es uno de los que presenta mayor brecha a nivel nacional, de acuerdo a los últimos estimados que también elaboró tanto el Instituto Peruano de Economía como también el MEF, más o menos la brecha de largo plazo del país asciende a 60.000 millones de soles. Entonces todavía tenemos largo tramo por recorrer para poder ir cerrando esta brecha y por lo cual en COFIDE también hicimos una medición de impacto de los financiamientos de nuestros proyectos. Se seleccionaron 15 proyectos sostenibles dentro de la cartera, lo cual representa aproximadamente un 30% de la cartera de proyectos financiados. Y estos proyectos se categorizaron en proyectos de energía renovable, proyectos de lo que se refiere a infraestructura vial y aeroportuaria, así como algunos proyectos de plantaciones agroforestales. Entonces, en este mapa podemos ver también la participación a nivel descentralizado que tuvimos. Se destacan mucho las centrales hidroeléctricas que hemos financiado, así como también algunos proyectos de energía renovable como parques eólicos y también paneles fotovoltaicos, que ha sido uno de los sectores en los cuales hemos participado. Entonces, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos de esta medición de impacto? De estos 15 proyectos priorizados, bajo los criterios sociales y ambientales, en la dimensión ambiental se logró una reducción de o cuánto pudimos evitar en la emisión de gases de efecto invernadero. Un poco más de 3.2 millones de toneladas de CO2 evitadas. De este total, principalmente un 77% está asociado a lo que es infraestructura vial. Dentro de los proyectos que hemos financiado están las grandes carreteras de IRSA Sur tramo 1, tramo 5, que son las que explican también el grueso de este total de emisiones CO2 evitadas. En la dimensión económica también se destaca cuánto se ha beneficiado la población en función de estos proyectos y hemos logrado generar además 10.000 puestos de trabajo. Y en la dimensión social, el apoyo a los sectores de salud, educación y servicios públicos, ¿no? También tenemos ahorros de tiempos por la mejor infraestructura. Sabemos que la conectividad es un factor crítico para la competitividad del país y de hecho dentro de los pilares de competitividad que tenemos a nivel país, este eje de infraestructura es uno de los puntos a los cuales debemos mejorar. Y ya para ir cerrando con la presentación, quería también compartirles otro
programa de COFIDE, que ayer en un panel de pymes, también un representante de COFIDE pudo contarles un poco del programa, de las únicas, de cómo esta herramienta de inclusión financiera ha tenido gran impacto en las regiones en las cuales se ha implementado. Y dado este nivel de participación, también y en alianza con la CAF, en su momento se hizo este estudio de impacto en el 2020. Este estudio tuvo un horizonte de 6 años. El entregable final fue en el 2020. El programa el cual se enfocó para poder desarrollar el estudio fue en la región de Ayacucho. Y tuvimos también la promoción de únicas en 120 localidades de esta región. La medición tuvo una metodología experimental bajo una selección de una muestra aleatoria de los hogares, tanto en las localidades de tratamiento como en las localidades de control. Entonces, a raíz de esta metodología también se muestran unos resultados de que el 23% de los hogares de las zonas de tratamiento tuvieron una afiliación a las únicas, ¿no? Estas familias conformaron las uniones de crédito y ahorro y también tuvimos un efecto significativo en el aumento de los ahorros en cada año, 110% en el segundo año y 42% en el tercer año. Y este estudio de impacto también demostró efectos significativos en la calidad de la vivienda, en la reducción de la vulnerabilidad y el empoderamiento económico de la mujer, los cuales han sido consistentes con la mejora al acceso a los servicios financieros. También distingue este componente de género, porque de hecho en las estadísticas que nos mostró Daniel el día de ayer, más del 50% de estas únicas son lideradas por mujeres. Y podemos también ahí hacer el vínculo con el nuevo fondo FIDER que se ha creado, y uno de los inputs también dentro de la evaluación que se hizo para el lanzamiento del fondo del FIDER por 50 millones es el estudio de impacto, que se ha demostrado que es un programa que genera inclusión financiera en el país. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy interesante. Tenemos varios programas con COFIDE, entonces nos llena de alegría ver cómo están ejecutando las evaluaciones de impacto. Entonces después volvemos con eso. Mari Carmen, adelante. Gracias, Francisco. Gracias a LIDE por esta oportunidad de hablar hoy aquí en este panel de evaluación de impacto. Y a todos los participantes, a los jefes de los servicios de estudio y a los economistas jefes y a los gerentes que están hoy en día aquí. Les vengo a hablar hoy de la medición en el desarrollo. Como saben, junto con ALIDE venimos trabajando en temas de evaluación de impacto desde hace ya algunos años. Antes de la pandemia hicimos una encuesta a todas las instituciones financieras, a ustedes, para identificar cuáles eran las debilidades, cuáles eran las demandas en temas de monitoreo y de evaluación, con la necesidad de identificar esas demandas y de fortalecer las capacidades en una hoja de ruta, ¿verdad? Presentamos esos resultados en Morelia, en Confira, en el 2019. También tuvimos algún evento con BNDES en el que hablamos de monitoreo y evaluación y de capacidades. Y justamente en el 2023 hemos querido relanzar este grupo de medición en el desarrollo. Entonces, hoy les vengo a hablar de qué significa para el BID la medición en el desarrollo, qué podemos hacer como actividades hacia adelante y qué podríamos incorporar en esa hoja de ruta para fortalecer a las instituciones. ¿Qué entendemos por medición en el desarrollo? En primer lugar, decir que la medición en el desarrollo es un concepto más amplio, ¿verdad?, que la evaluación de impacto. La evaluación de impacto es una parte de lo que queremos nosotros medir de la medición en el desarrollo. Pensamos que es un concepto integral, en el sentido de que incorpora todas aquellas mediciones, aquellas informaciones que son útiles para la toma de decisiones dentro de la institución. Ya sea, por ejemplo, a corto plazo, cuando queremos
identificar habilidades para mejorar nuestras líneas, para focalizar nuestras líneas en función de las metas que tengamos a largo plazo, de la misión que tengamos de desarrollo, cómo focalizar nuestras líneas, podría ser un beneficio de esa información que generamos. También para la gestión, para la mejora en la eficiencia de nuestra organización y también en el largo plazo como rendición de cuentas, que tenemos que justificar, que tenemos que decir ante la sociedad o ante los gobiernos de cuál es el accionar de nuestra institución, cómo podemos justificarla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido decimos que tiene una perspectiva integral y quería recalcar esto porque ustedes como instituciones tienen un papel, un rol fundamental, los jefes de los servicios de estudio a la hora de generar esta información como generadores de información, pero también a la hora de incorporarla en la toma de decisiones de la propia institución, ¿verdad? De cómo llegar a esos resultados, de esos impactos a la toma de decisiones en las gerencias, en los departamentos comerciales, etcétera. Si tuviéramos que tener una imagen de qué es la evaluación de impacto dentro de este conjunto de mediciones, diríamos que es la guinda dentro de la torta, ¿verdad? Arriba de la torta, en el sentido de que las evaluaciones de impacto, digamos, es a lo que tendemos cuando queremos una atribución de los resultados de nuestro proyecto. Van a ser metodologías mucho más sofisticadas, experimentales, si podemos aleatorizar a los beneficiarios, o cuasi experimentales, en el caso de que tengamos que utilizar grupos de control, por ejemplo, y esa sofisticación, digamos, de la metodología nos lleva a poder atribuir los resultados del proyecto efectivamente a nuestro esfuerzo de financiamiento. Pero no siempre es posible, ¿verdad? Y además, para hacer estas evaluaciones de impacto necesitamos haber recabado también mucha información previamente. Las fuentes de información son importantes. De esa manera decimos que en la base de esa torta tenemos todas esas mediciones que requerimos, que vamos a tener que llevar a cabo de los resultados de nuestros proyectos, el monitoreo y también otra serie de metodologías que a lo mejor no son tan sofisticadas, no nos van a dar atribución, pero que sí también son necesarias, cualitativas y cuantitativas. Dicho esto, ¿cuáles serían entonces los elementos que tenemos que tener en cuenta para generar este sistema de medición del desarrollo? ¿Qué elementos tendríamos que tomar en nuestro GPS para guiarnos en esta hoja de ruta? En primer lugar, tener en cuenta la perspectiva social. Ayer pues, lo comentaban varios de los colegas, la necesidad de considerar ese corazón que tienen las instituciones, considerar que nuestra meta es contribuir al desarrollo y en muchas de nuestras misiones la aspiración que tenemos está relacionada con objetivos de desarrollo, ¿verdad? Y ya sea, por ejemplo, mejorar la inclusión financiera, mejorar la productividad de la pyme, tener acceso al crédito a determinados segmentos como las mujeres, todo eso está en nuestro ADN, ¿verdad? En nuestra aspiración como instituciones a llegar al desarrollo, pero tenemos que ser capaces de medirlo. También ayer lo comentaban, ¿verdad? Aquello que no se mide es difícil que podamos justificarlo y en ese sentido creemos que es necesario como instituciones de desarrollo incorporar dentro de la medición de la perspectiva privada, que es parcial porque solo tiene en cuenta la rentabilidad que generan los proyectos, esa perspectiva social, que incluiría también las externalidades y los bienes públicos que como institución estamos generando. Sabemos que nuestra focalización está en aquellos segmentos o en aquellos sectores en donde existen fallas de mercado, en el mercado financiero, en aquellos segmentos que no son sujetos de crédito, ya sea porque requieren mayor información de aquellos solicitantes y el sector privado no los atiende, las instituciones privadas, y esa falla de mercado nosotros la complementamos. Pero si no somos capaces de cuantificar qué es lo que estamos generando en términos de externalidad y bienes públicos, siempre vamos a estar infravalorando el ejercicio que hacemos, infravalorando nuestra actividad financiera, ¿verdad? En comparación con la actividad de un sector financiero privado.
En segundo lugar, tener en cuenta que cuando hablamos de impacto nos referimos a 3 tipos de impacto. Queremos medir tanto la adicionalidad financiera como la económica como la socioambiental. También lo comentaba COFIDE en sus evaluaciones de impacto, tienen en cuenta ese triple impacto, ¿verdad? Y la adicionalidad financiera también es importante. Lo que queremos ver es si las condiciones de mejores tasas, montos, plazos o reducción de la mora, esas condiciones financieras, cómo están generando en los beneficiarios, en los que reciben el crédito, una mejora sustantiva respecto a aquellos que no recibieron el crédito, ¿verdad? Siempre vamos a ver en términos del beneficiario final qué efecto está provocando. Y desde el punto de vista del sector financiero nos gustaría ver que estamos generando un efecto demostración, que estamos generando un efecto que denominamos como crowding in, ¿verdad? Que no estamos expulsando al sector financiero privado, sino que estamos contribuyendo a generar ese efecto demostración. Eso es lo que nos diría la adicionalidad financiera. La adicionalidad económica, como los ejemplos que nos han puesto anteriormente, implica en las evaluaciones de impacto considerar el impacto, por ejemplo, en ventas de las pymes o en ingresos de las familias, si vamos a dirigirlo a microempresarios o por ejemplo, en generación de empleo, en supervivencia de la pyme. Esos son el tipo de variables que mediríamos en la evaluación de impacto económica o generación de empleo, por ejemplo. Y la socioambiental, como se ha indicado antes, pues sería, por ejemplo, la reducción de emisiones o variables de tipo social como reducción de pobreza o inequidad. Y, en tercer lugar, también queríamos destacar que para el sector financiero es un reto el llevar a cabo las evaluaciones y es un reto fundamentalmente por las fuentes de información, sobre todo cuando somos entidades de segundo piso y sabemos que no tenemos una relación directa con el beneficiario final, sino a través de lo que serían las instituciones financieras de primer piso, y eso pues nos va a obligar pues a establecer determinadas solicitudes y que requiere, digamos, un esfuerzo adicional a la hora de conseguir información. Lo mismo con el caso de las metodologías. En otros sectores que no es el sector financiero, por ejemplo en el social, en educación, en salud, etcétera, el poder aleatorizar a los beneficiarios es mucho más fácil y eso pues implica que van a poder realizar evaluaciones experimentales con mucha mayor facilidad de lo que lo hace el sector financiero, en donde es más difícil la aleatorización, aunque hay ejemplos, y que por lo tanto existen esas dificultades a veces éticas, otras veces políticas o de falta de información. Teniendo esto en cuenta, lo que nosotros proponemos es que llevemos una ruta hacia la optimización de nuestros sistemas de información, de nuestras mediciones para el desarrollo. Si queremos mayor rigurosidad o mayor atribución, sí tenemos que utilizar ese tipo de evaluaciones de impacto, pero siempre teniendo en cuenta que quisiéramos evaluar o de alguna manera poner en la balanza cuáles son los costes marginales que nos está generando. Los costes son económicos, no solo de buscar, por ejemplo, ir a campo, realizar encuestas a los beneficiarios, a un grupo de control. Eso requiere un coste elevado y también costes en términos de, por ejemplo, el desarrollar las capacidades dentro de nuestra institución, ¿verdad? A veces tendremos que terciarizarlo en personas que tengan esas habilidades y otras veces querremos ir generando esas habilidades dentro de nuestra institución y generando un grupo, un equipo que pueda generar este tipo de estudios. Pero, como digo, esto es un proceso, de manera gradual podemos comenzar con otro tipo de documentación, de evaluaciones que no necesariamente van a ser tan costosas, pero que sí nos van a estar generando una información en el corto plazo, siempre y cuando tengamos en cuenta ese requisito que hemos dicho inicialmente, que sea válido para la toma de decisiones. De nada nos sirve una evaluación muy sofisticada o muy experimental si luego resulta que esos resultados no nos van a servir, no los vamos a integrar en nuestra toma de decisiones, no les va a servir a la gerencia nuestra para focalizar mejor los programas o para diseñar otros programas nuevos, etcétera. Entonces, tener en cuenta que existe una validez de metodologías que también se pueden utilizar y que podemos optimizar nuestros recursos teniendo en cuenta esas finalidades. Dentro de este proceso de optimización hay que recordar
cuáles son los retos y algunas estrategias que quisiéramos hacia adelante generar. Brevemente, sabemos que un reto es el acceso a la información, ya lo hemos dicho anteriormente y salió en la encuesta que hicimos en el 2019 y que presentamos en Morelia. ¿Cómo podemos desafiar este reto? ¿Qué estrategias habría? Pues utilizar en lugar de encuestas datos administrativos, y también hemos tenido experiencia, por ejemplo en Argentina, en un programa de COVID que hemos financiado su evaluación recientemente, establecer convenios de colaboración con otras entidades que tienen información además de la que nosotros hayamos generado en el programa, para poder hacer cruzamiento de datos, cruzamiento de información. Esto ha ocurrido, por ejemplo, cuando se hacen convenios, no tienen que ser formales, pueden ser también informales, de colaboración con las secretarías de MIPYMES, que tienen información de datos reales y podemos a través de ellos buscar esos contrafactuales que necesitamos para la evaluación de impacto. También es importante tener en cuenta el reto de la voluntad del ejecutor y de las contrapartes, sobre todo, como decíamos, si somos una entidad de segundo piso y necesitamos tener en cuenta qué mandato tiene nuestra institución y qué incentivo podemos generar en las de primer piso para que compartan información, ¿verdad? Podríamos hacer, y está en nuestro interés, hacer algún tipo de piloto para ver qué tipo de incentivos podemos darle a la banca privada de primer piso para que colabore con nosotros en compartir información. Y por último, pues como recordábamos que los KPIs que tiene la banca privada y con la que normalmente nos comparan y que tenemos que de alguna manera compartir con los reguladores y que nos comparan, no tienen en cuenta esas externalidades y bienes públicos que generamos. Hoy en día no se están reportando ni se están calculando, y si nos gustaría ir poco a poco mejorando esa cuantificación, haciendo metodologías, y estamos haciendo un piloto con FIRA también para poder incorporar esos bienes públicos y esos objetivos públicos y externalidades a los KPIs. Por último, decir que este grupo de medición en el desarrollo se pueden incorporar en él en el momento en el que quieran. Es un grupo abierto y que tiene como objetivo el poder generar estas sinergias de ejemplos de evaluación de impacto que ya se hayan desarrollado, metodologías y poder integrar algunos de los conocimientos que ya tenemos en el resto de las instituciones. Y una de las primeras actividades va a ser el replicar esta encuesta a todas las instituciones. Probablemente ustedes ya hayan recibido, algunos de ustedes, esta segunda encuesta para ver cómo hemos avanzado en términos de capacidades y qué demandas existen hoy en día, cómo poder seguir fortaleciéndoles y ayudándoles. Aquí simplemente mostrarle algunos ejemplos de algunas evaluaciones de impacto que hemos financiado con ustedes y que han dado lugar luego a publicaciones. Nos gustaría que dentro del grupo de medición en el desarrollo se pudiera generar un repositorio para incorporar todo este conocimiento, ya sea del BID o del resto de las instituciones, y creo que ALIDE es un buen socio para encontrar dentro del hub de bancas la posibilidad de incorporar este repositorio, al igual que también bases de datos y toolkits que se están generando y que también es una fuente de información. Luego habrá oportunidad de hablar de este hub de bancas en otra posterior presentación. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Bueno, en honor al tiempo, le pasamos directo a Mariano. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a LIDE por la invitación a este panel. Es un placer para mí estar representando al Banco Provincia en estas jornadas. Para poner un poco, antes de empezar, para poner un poco en contexto, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es un banco de características similares al banco uruguayo que comentó la colega en el panel anterior. Somos un banco de primer piso, un banco que convive con la banca privada, que nos fondeamos fundamentalmente con depósitos y tenemos que, cumplir con los requisitos en términos de liquidez, solvencia y relaciones técnicas, etcétera, al igual que el resto de la banca privada. Si el Banco de la Provincia de Buenos Aires es el segundo banco en importancia del país, y es el único banco de la provincia que tiene presencia en los 135 municipios. Es
banco con mucha cercanía, digamos, respecto del territorio que cubre. La idea de esta presentación era básicamente comentarles lo que es nuestra experiencia con la metodología de evaluación de impacto. Primero un breve resumen cronológico. Nosotros arrancamos hace relativamente poco con el estudio de esta metodología, con la evaluación de impacto. La motivación inicial fue, digamos, toda la serie de líneas de crédito que se tuvieron que poner sobre la mesa a partir de lo que representó el shock de COVID. Nosotros tuvimos toda una secuencia a la hora de intentar poner en práctica esta metodología. Primero tuvimos una etapa de acumulación de conocimientos, obviamente la formación de un equipo técnico, porque estas mediciones las hicimos a partir del propio equipo del banco, las propias personas que trabajan en el banco. Y después, obviamente, una etapa inicial de acumulación de lo que son las primeras experiencias y un convenio que realizamos con un banco colega, digamos, de la República Argentina, que es el BICE. Ahora un poco lo voy a comentar a continuación. Y finalmente una agenda futuro con una serie de desafíos que nosotros pensamos que tenemos en base a esta agenda de evaluación de impacto. Esto es algo muy general que todos y todas ya conocen, pero me parece que está bien como para ponerlo de relieve, para pensar cuál fue nuestra motivación a la hora de meternos en esta empresa de la evaluación de impacto. Obviamente hay mucha literatura que sostiene que las pymes tienen más problemas para acceder al crédito que las empresas más grandes. Hay fallas de mercado, hay problemas de racionamiento de crédito, etcétera. Y entonces ahí hay una oportunidad para que la banca de fomento cumpla un rol en la provisión de crédito a este nicho en particular, ¿no? Ahora, si bien hay literatura y elementos teóricos y conceptuales para apoyar la banca de fomento, la visión positiva respecto de la banca de desarrollo, lo cierto que no es unánime, ¿sí? Hay argumentos en contra de la banca de fomento basados en críticas respecto de la eficiencia, la eficacia y demás. Entonces, un poco a partir de esta situación o de esta controversia, la respuesta que desde la banca de fomento se puede dar es justamente plantear la formulación de políticas basadas en la evidencia. Y este es un poco el trasfondo de por qué nosotros nos metimos a trabajar con evaluación de impacto. En lo que es la formulación, de cualquier proyecto, cualquier programa de línea de crédito de apoyo a las pymes, hay una serie de secuencias o de pasos, el planeamiento, la implementación, pero también nosotros pensamos que es importante el monitoreo y la evaluación. Sí, básicamente, ¿por qué pensamos que es importante? Bueno, por algo bastante obvio, que es que si uno pone en práctica una línea de crédito y esa línea de crédito no se puede demostrar que favoreció algún segmento en particular, bueno, entonces hay que redefinir las características de esa línea de crédito o reorientar los recursos, ¿sí? Por eso, básicamente, esta segunda etapa es importante a la hora de diseñar cualquier línea de crédito. Yendo a nuestra primera experiencia, nosotros realizamos el año pasado nuestro primer ejercicio de evaluación de impacto, de vuelta a partir de los equipos del banco, ¿sí? O sea, capacitando a nuestro propio personal, a través de un convenio con otro banco de la Argentina, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Básicamente, ellos habían empezado a trabajar este tema antes que nosotros, entonces hicimos un convenio a partir del cual ellos nos brindaron una capacitación, si se quiere, en la metodología, que tiene una carga técnica importante en términos de requisitos de conocimientos econométricos, programación, etcétera. Y como resultado, como primer ejercicio de evaluación de impacto, nosotros lo que hicimos fue medir una línea de capital de trabajo otorgada por el banco durante la pandemia, que tenía la particularidad de tener 24 meses de plazo, que eso es
plazo particularmente largo para una línea de capital de trabajo. La metodología es muy similar a la que comentó el colega del FIRA. Digamos, es un modelo econométrico que básicamente utiliza la metodología de diferencias en diferencias. Es básicamente una metodología contrafactual donde uno utiliza un grupo de control, ¿sí? Y los resultados que obtuvimos fueron positivos en el sentido de que lo que nosotros logramos medir es que a las empresas que el banco le otorgó este crédito, les ocurrió que tuvieron pérdidas de empleo durante la pandemia entre un 3 y un 6% menores a las que tuvieron el resto de las empresas, ¿no? Las empresas que no recibieron este crédito. Este 3 y 6% es dependiendo del modelo que uno utilice, ¿no? Lo que hicimos con este trabajo fue buscar darle, digamos, robustez y solvencia académica. Entonces lo publicamos en principio en una revista con referato, que es la revista Ensayos Económicos, que es la revista publicada por el Banco Central de la República Argentina. Después de este trabajo digamos, esta medición de impacto de capital de trabajo, hicimos una nueva medición sobre una línea de descubierto en cuenta corriente, que es la primera línea que se lanzó en el momento en el cual en el 2020 se pusieron restricciones a la movilidad, ¿sí? La primera línea que se lanzó dentro del sistema financiero argentino es esta línea de descubierto en cuenta corriente, y lo que obtuvimos es de vuelta resultados positivos en términos de la protección del empleo. Ahí el margen numérico dependiendo del modelo que se utilice. Una cuestión interesante de esta segunda experiencia es que nosotros la hicimos por nuestra cuenta, o sea, después de haber aprendido junto con el vice, esta segunda medición ya la hicimos por nuestra cuenta, habiendo incorporado la metodología, habiendo incorporado esa expertise, pero también generando nuestros propios datos, nuestra propia base de datos, que a la hora de pensar en este tipo de estudios es un requisito muy importante y casi que tan importante como la pericia técnica que uno necesita para llevarlos a cabo, ¿sí? Y bueno, además de este trabajo tenemos un par de trabajos más en carpeta. Voy a avanzar rápidamente. Respecto de lo que es la agenda que nosotros proponemos hacia adelante en relación a la evaluación de impacto, por un lado, como comentó digamos, hace un rato Carmen, nosotros nos interesa también incorporar, además de la medición de impacto, la implementación de un sistema de medición del desarrollo, ¿sí? Básicamente para desarrollar métricas para medir el desempeño de la banca que no sean equivalentes a las métricas que se utilizan desde la banca privada, así que digamos, miden exclusivamente rentabilidad, eficiencia y demás, que también es una manera de digamos, darle sustento y poder medir el desempeño de la banca, que es distinta a la metodología de evaluación de impacto, ¿sí? En este tipo de búsqueda, lo que nosotros intentamos ver es cómo nuestras líneas de crédito son susceptibles de incorporar cuestiones vinculadas con el desarrollo, como por ejemplo, digamos, si nuestro crédito está volcado especialmente a empresas pequeñas o a empresas de cierto tamaño, o a empresas de cierta región, o a empresas de cierta rama de actividad, incorporar también cuestiones de género. Bueno, bien, es una agenda que nos interesa sobremanera y que estamos buscando desarrollar. Ya sé que estoy al tope, ya termino. Y la otra actividad que digamos, tenemos en agenda es el desarrollo de un webinar donde nosotros que estamos digamos, organizando justamente con Alide y el BID para poner a disposición a partir de una presentación virtual cómo fue el proceso de nuestra experiencia, ¿sí? Exponer un poco nuestra metodología. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos llevarla a cabo a partir de sinergias con otros bancos y entonces pensamos que eso es un buen camino para avanzar en esta agenda. Y ahora sí termino. Nuestra experiencia con el monitoreo y la evaluación de impacto es positiva, obtuvimos resultados positivos, pudimos no haberlos obtenido, pero tuvimos la suerte de haber tenido resultados positivos. Pero
Pensamos que esto contribuye al acervo de conocimiento en la materia y pensamos que también es importante porque es una herramienta adicional para darle, digamos, sustento, solvencia y razón de ser a la banca de fomento. Así que, como comentaba hace un rato en la presentación, hay motivos de sobra para pensar en cuáles son los valores y las cuestiones positivas de esta banca, pero también es un debate que está abierto, ¿sí? Entonces pensamos que estas herramientas son importantes en ese sentido. Gracias. Gracias, Mariano. Ahí pasa. Bueno, vamos a la última presentación y vemos si después tenemos algún tiempito para algunas preguntas. Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Matana, falo da Agência de Fomento do Paraná. Eu vou acabar falando em português, né? Vou poupar vocês do meu portunhol. Eu acredito que eu sei falar espanhol, eu acabo falando tudo errado, então eu prefiro falar mais direto, devagar, o português, entendo, penso que todo mundo vai acabar compreendendo, né? A Fomento Paraná tem algumas experiências recentes na questão da avaliação de impacto. Eu vou trazer para vocês duas recentes que a gente entende que vai ter bastante fit com o perfil, né, dos participantes. Contar um pouco só o que é o estado do Paraná, né, para ter uma noção de tamanho. O Brasil é um pouco diferente dentro da América Latina, né? Então o nosso estado acaba tendo o tamanho às vezes de um país, né? Então, por exemplo, a gente estava fazendo algumas comparações. O nosso território é próximo ao território do Uruguai, né? E o número de população próximo ao Equador. Então os tamanhos todos, né? Mesmo sendo um estado dentro do Brasil, tem características parecidas com vamos dizer, montante de países, né? A gente é o quinto maior estado do Brasil, brigando entre o quarto e quinto lugar, né? São 11 milhões de habitantes e nós temos 1.700.000 empresas, né? Distribuição muito parecida com o que a gente tem encontrado em todos os lugares, predominância de serviço, comércio e indústria. E também, como vários outros bancos de desenvolvimento, a predominância de PYMEs, né, micro e pequenas empresas, né, menores empresas, número maior em volume, número de representatividade muito grande e com todas as dificuldades gerais que todo mundo conhece já, né. Nosso estado tem quase 400 municípios, são 399 municípios. Tem destaque no agro, é um estado conhecido internacionalmente como ser um estado com competência para a cadeia agro, né, geração de alimentos, indústria relacionada ao agro, né, também indústria automobilística e mais recente serviços, turismo, né. Acho que dali talvez o pessoal conheça é onde fica as Cataratas do Iguaçu, né. Então assim, que faz fronteira com a Argentina e também com o Paraguai. Então, um tamanho desse, né, justifica ter um arranjo quase que também de tamanho de país, né? Então, o Paraná conta com um sistema paranaense de fomento, que é composto por 3 instituições. Então, nós somos a Fomento Paraná, ontem a gente também teve a apresentação do nosso co-irmão BRDE e também a gente está acompanhado da Invest Paraná. Cada um deles tem uma competência diferente para atender públicos diferentes, né? No caso da Fomento Paraná, as nossas competências estão mais ligadas a financiamento à infraestrutura, então financiamento aos municípios, a partir de financiamento de estradas, financiamento de equipamentos públicos, né? E o nosso foco no setor privado é o pessoal menor, né? As PYMEs, então micro e pequenas empresas, microcrédito produtivo orientado, né? Muito parecido com o que foi apresentado ontem também pelo Banco do Nordeste. A gente troca bastante experiências, né? Nosso foco desse pequeno, o microcrédito, que nem o microcrédito tradicional mesmo, né? Vindo da Índia, que foi implantado, com orientação. Também temos focos específicos para gênero. Então, a gente tem nosso programa Banco da Mulher Paranaense. E também pelas vocações regionais, né? Inovação como tese de desenvolvimento regional e turismo, né? A gente também tem um papel representante em termos de gestão de fundos de desenvolvimento regionais, diversos. Mas, como todos, né, somos chamados a fazer reflexão sobre o papel das agências de fomento, para que serve um banco de desenvolvimento.
No Brasil, em específico, esse debate teve muita repercussão nos últimos anos, né? Que foi um debate nacional, né? Onde isso também, lá pelas tantas, chegou na nossa instituição. A gente entende que era necessário, né, entender melhor, né, se levantando o porquê de um banco de desenvolvimento. Então, a gente passou a fazer alguns estudos, e a gente vai trazer 2 aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles, o primeiro estudo de caso, foi um levantamento da contribuição da nossa carteira de crédito com os objetivos do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento sustentável, que a gente fala no Brasil, né. Então, assim, basicamente, foi uma parceria feita com a ABDE, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, que, a partir de um grant, possibilitou que algumas instituições tivessem acesso a uma metodologia de mensuração da sua carteira. Então, ontem foi citado isso, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, talvez seja interessante para as pessoas, para as instituições entenderem. Basicamente, não é um processo tão complicado. Assim, depois a gente ficou até surpreso, porque várias coisas surgiram desse estudo, né? Basicamente, a metodologia é simples. A primeira coisa que perguntavam, né, assim, enfim, qual que eram os ODS mais relevantes de acordo com a sua própria instituição. Depois foi feita uma mensuração em relação à própria carteira em relação a esses ODS. O terceiro passo é perguntar para o próprio território, pelo próprio território, né, no caso nosso governo do estado, quais que são os ODS que para ele eram relevantes, e depois a gente fazia esse cruzamento de dados entre o que a carteira está privilegiando de ODS, o que o território regional entende como prioridades e o que a instituição entende como prioridades. Então, essa conflito, né, para entender bem em que pé que a instituição estava. Então, o primeiro exercício, né, foi feita uma reflexão institucional para saber quais dos 17 ODS a instituição teria mais capacidade de contribuir. Emergiram uma discussão foi interessante, porque também, nesse momento, você tem que fazer decisões, né? Como que você não é a favor da paz? Né? São 17, né? Então aqui fica um compromisso, mas a gente entender mais com uma maturidade, né? Não é isso que faz, na verdade é uma questão de focar esforços, e acabam emergindo os naturais, né? Trabalho, crescimento econômico, indústria, infraestrutura. Para nós um tema importante é a igualdade de gênero, então nós temos programas específicos para isso, né? Pobreza, energia também surgiu como ponto importante, e basicamente como um equipamento social para desigualdades mais nos fatores ali econômicos, né, do conjunto. Então hoje a gente tem isso aprovado como em diretoria, é o driver principal em termos de objetivos. O segundo ponto foi justamente cruzar a nossa carteira com os ODS, né? Então a metodologia da conta de fazer isso foi feito um levantamento por setores de cada uma das dos créditos que a instituição tinha na carteira, né? Também e a partir dessa aplicação você consegue fazer da metodologia que daí foi trazida, né, pela BDE, você conseguiria fazer esse levantamento de qual a contribuição de carteira para determinado ODS, positiva e também negativa, que alguns ODS eles acabam privilegiando um dos objetivos e piorando o outro, né? Então tem esses trade-offs também. A partir disso a gente conseguiu ter uma noção bastante clara entre relação à nossa carteira e o que a gente achava como a prioridade. Então isso teve um fit bastante positivo, que para nós a gente desconfiava disso, mas agora a gente tem informação clara de que de fato a gente está alinhado, né? E abriu algumas possibilidades de melhoria, vamos dizer assim, porque também a gente abriu canais de conversa com o próprio governo, as reflexões, entender melhor qual que é a reflexão do próprio governo em relação a isso, e alguns gaps também, né? Então é natural, por exemplo, o governo do estado tem foco em educação. A Fomento ela vai poder atuar de maneira indireta, mas não vai ser provavelmente um protagonista em educação. Então tem esses desafios em relação assim às prioridades e também o escopo, né, de atuação de uma instituição que não seria atuar em todos ao mesmo tempo, mas sim focar em especialidade. O principal resultado é que assim a gente chegou o que a gente já desconfiava, 92% da nossa carteira está alinhada à promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então isso foi muito positivo,
e a gente segue fazendo esses estudos agora, né? Isso aqui é dados de 2022, a gente está rodando agora os resultados de 2023. Outro estudo que é bem recente, é o segundo estudo de caso, diz respeito à metodologia, o uso de metodologia de matriz insumo-produto. Isso foi feito através de uma parceria com o Instituto Regional de Desenvolvimento, o IPARDS, e aqui se usa o conceito da conhecida, os economistas conhecem a matriz de Leontief, né? Então, basicamente, você tem um conjunto de entradas da economia e um conjunto de saídas. Lá pelas tantas, você consegue fazer uma modelagem da economia regional e consegue fazer simulações de choque de entrada de investimentos para saber a possível saída, né? Para nossa sorte, a gente tem um instituto que tem várias edições dessa matriz desde 2005. Essa aproximação aconteceu e para nós, basicamente, a gente tem que indicar para essa matriz aonde que os investimentos estão sendo feitos. No caso do Paraná, no caso da direção dos nossos investimentos, né? E é capaz dessa matriz, ela estima então renda, efeitos em renda, empregos, impostos e o impacto no produto todo do Paraná, né? Então, alguns resultados, né? 362 milhões em 2022 de impacto no produto, aumento na arrecadação do Estado do Paraná em termos de tributos, na ordem de quase 15 milhões de reais, aumento na massa salarial de mais de 150 milhões de reais e aumento do número de empregos de mais de 5 mil empregos. Então, já saindo para as reflexões finais, né, então, assim, a principal ponto, né, para o nosso caso, pelo nosso tamanho, procurar parceria foi muito importante. Não desenvolver uma equipe interna, mas talvez com uma habilidade de outras instituições fazer uma alavancagem, no caso do ABDE e o IPARDS. E para nós ficou claro que a gente já tem muito dado, mas não tem uma estratégia de exploração desses dados de maneira mais concreta. Então, isso daí seria 92%, a gente provavelmente deveria estar em mais lugares falando sobre isso, né? A discussão se é válido ou não uma agência de fomento não deveria existir. Então, talvez tenha muito campo para a gente não só levantar os dados na questão da avaliação, né? Mas saber divulgar. Desafios futuros, né? Basicamente, a gente vê como entender, né, como é que esses dados, uma vez que a gente tem essas informações, influenciam o processo de tomada da decisão. Não necessariamente o fato de existir um estudo vai mudar toda a lógica, né, de decisão. E me parece também que a gente vai para um caminho de que o custo da informação tá indo para zero. Em determinado momento, a gente vai ter quase que uma informação perfeita em relação do que a gente faz dos impactos, né? Então, provavelmente vai ser mais importante dentro da instituição ter capacidade de execução, né? Como levar isso de fato para a ponta, mesmo porque assim a tecnologia toda, em algum momento nos próximos anos vai habilitar isso, né? Então, esses são os principais pontos. Fico também à disposição para a conversa. Graças, Perfeito. Obrigado. Espero que vocês tenham compreendido aí. Muito obrigado. Ahora, gracias por todas las presentaciones. Hemos visto varios ejemplos de diferentes estudios de impacto. Tenemos unos minutos más. Lo que podemos hacer es hacer alguna ronda de preguntas rápida y después vemos si tenemos algún tiempito para poder abrir a discusión el panel. Empiezo contigo, Alan. Vimos las dos presentaciones de los dos casos que tuviste con buenos resultados. ¿Cómo te parece que se podría difundir un poco más o cómo podríamos llevar más adelante estos resultados y qué impacto podríamos tener en otros organismos y en el mismo México, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Yo pienso que lo primero es usar los resultados. En el caso de, por ejemplo, el segundo ejemplo que di, que es el bono de género, si bien cuando tú emites un bono temático basta con cumplir con el marco de referencia, es decir, unos indicadores que se van monitoreando de colocación de crédito, el llevar un estudio de esta naturaleza va una milla más adelante. Entonces, lo que nosotros esperamos es llevar estos resultados al mercado de valores, a los fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos,
para que ellos tengan una mayor atracción de recursos a la problemática que se busca resolver, que en este caso es crédito a mujeres. Entonces, la primera, vamos a decir, multiplicador del estudio de impacto es llevarlo a foros que no necesariamente tienen información de esta problemática. Entonces, esto que traería de regreso pues más inversión a la problemática. El segundo es, en el primer estudio que yo presenté acerca de la fertilización, un hallazgo importante fue que los productores aplican las nuevas tecnologías cuando las ven en el vecino, es decir, no necesariamente toman el riesgo. No puedo decir que sea un free riding, pero sí el riesgo al menos lo incurre el vecino. Entonces es tomar el aprendizaje de la primera ronda para expandir en la misma región agrícola que pues la verdad todavía tiene mucho espacio de ahorro. Y sobre todo el segundo elemento es hacer el conteo de ahorro de carbono, que también es una métrica difícil de llevar al público. Me refiero porque esta intervención logra reducir esa huella y se sabe que tiene un beneficio. Eventualmente quisiéramos este estudio de impacto conectarlo con los mercados de carbono, de tal forma que le llegue con una metodología sólida de medición un beneficio económico al productor. Entonces, serían dos dimensiones que yo conecto a lo financiero, pues es nuestro brazo ejecutor. Buenísimo, muchas gracias. Evelyn, aprovecho que conozco un poco los programas de COFIDE y que hay un programa muy interesante que justo financia el BID, ojo, que se llama el programa de Mujeres Emprendedoras y que hace poco hicimos un buen desembolso para las líneas de financiamiento a través de las cajas municipales. ¿Cuál es el plan de ustedes en evaluar ese tipo de operaciones? Gracias por la pregunta, Francisco. Sí, de hecho, este nuevo programa que va dirigido a mujeres emprendedoras es uno de los cuales COFIDE está impulsando en conjunto con el BID. Estamos ya en el 2023 ejecutado el primer desembolso a la Caja Huancayo y para lo que viene, este año también tenemos dentro del presupuesto estimado poder ampliar ese nivel de créditos con una meta de $15 millones adicionales para el 2024. Y estamos también trabajando en todo lo que es el levantamiento de la línea base, ¿no? de todas las beneficiarias del programa, poder recoger información sobre cómo inician, ¿no? A nivel de ventas, niveles de ingresos, otros indicadores sociales que están asociados a todas estas mujeres que van a ser las beneficiarias de nuestros programas, para luego, en un periodo del programa que va a ser de 4 años, ¿no? Y con el apoyo del BID, poder hacer la medición del impacto que el programa ha generado asociado a este financiamiento que se les va a brindar y cómo eso va a repercutir en la mejora de calidad de vida, en la mejora de los ingresos, del empleo, entre otros indicadores que queremos medir enfocados a todo lo que dinamiza el programa, ¿no? Y de hecho también es un programa que además de estar dentro de todo el despliegue del plan 2024 de COFIDE, también es parte de todo lo que venimos trabajando en lo que es la transversalización del género en los programas, ¿no? Tenemos un comité conformado de género y además de ir haciendo acciones a nivel interno en todo lo que compone, ¿no? a nivel de colaboradores o plana directiva, también es importante que dentro de los programas se vaya incorporando este tema de género, ¿no? Y esto es uno de los primeros hitos que tenemos para poder ir impulsando el financiamiento a la mujer. Además de continuar con nuestros otros programas como el que vimos también en la presentación de ayer, que es el PRIDER, que también tiene un componente de género bastante importante. Y el otro tema que también quería ahí mencionar para conectar con la pregunta del financiamiento es que en COFIDE, además de brindar financiamiento, también tenemos mucho apoyo en lo que es el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y eso se da vía el PRIDER con las únicas y también en nuestro Centro de Desarrollo Empresarial, donde se capacitan
a las MIPES y a los emprendedores en general, ¿no? Entonces, es una combinación de los dos aspectos, ¿no? Financiamiento, pero también con fortalecimiento de capacidades. Y eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Carmen, el mismo orden. Hay un grupo de medición que se está formando. ¿Qué tienen que hacer los bancos de desarrollo para ser parte de ese grupo? ¿Qué requisitos hay? ¿Y qué implica para los bancos de desarrollo el participar de ese grupo? ¿Gastos o no? ¿Qué hay que hacer? Gracias, Francisco. Bueno, reiterar que es un grupo abierto, que no hay ningún requisito para conformar o formar parte de este equipo. Pensamos firmemente que el colaborar y el tener grupos de discusión en las áreas que tenemos en ALIDE genera muchas sinergias y muchas lecciones aprendidas que pueden ser útiles para ustedes, y en el tema de monitoreo y evaluación y en el desempeño de los bancos públicos no es tampoco de otra manera. Y lo único, la primera actividad, como decía, era repetir esta encuesta que estamos llevando a cabo de obstáculos y de capacidades para el fortalecimiento institucional. Si su institución aún no ha recibido la encuesta, por favor pónganse en contacto con nosotros o con ALIDE a través de Javier Rodríguez o de Enrique Nieto del BID. Y con gusto les enviamos la encuesta. Es una encuesta breve, con pocas preguntas, pero sí nos va a servir para identificar cuáles son las demandas y cuál podría ser esa agenda que vamos a tener en el grupo. Ya hay algunas actividades previstas, no tiene ningún coste ni hay ningún requisito, repito, y las primeras actividades, además de la encuesta, pues serían capacitaciones que ha mencionado el Banco Provincia y todo lo que surja también a través de esa encuesta como demandas. Sabíamos también que había intención de compartir a partir de un repositorio, de generar bases de datos comunes. Todo eso está, digamos, en nuestro ideario de grupo, pero queremos confirmar que forma parte de sus intereses y, por favor, rellenen la encuesta para saber cómo serían los pasos hacia adelante y qué actividades llevar a cabo en el grupo. Gracias, María Carmen. Anotarse entonces, ¿no? Mariano, justo relacionado con eso, presentaste ahí el sistema de medición al final de desarrollo que ustedes están impulsando a nivel provincial o nacional, no sé, pero ¿qué más se necesita? ¿Qué retos implica ese sistema para poder hacerlo más amplio? Y un poco que nos cuentes en breves palabras eso. Bien, gracias, Francisco. A ver, nosotros, estamos encaminados en un proyecto que es bien embrionario, estamos recién comenzando. La motivación es la que comenté hace un rato, ¿no? Darle sustento a la actividad de banca de desarrollo. Es una cuestión adicional a la evaluación de impacto. Nosotros estamos pensando en las principales dimensiones de interés, digamos, en cuanto a lo que necesitamos para construir este sistema de medición del desarrollo. La principal, dificultad, o más que dificultad, desafío, es básicamente la información, ¿sí? O sea, para armar un sistema de medición del desarrollo, de vuelta, dependiendo de las dimensiones que uno quiera cubrir, pero necesitas información sobre el tamaño de las empresas, la región a la cual pertenece, el sector de actividad al cual pertenece la empresa, si uno quiere abordar alguna cuestión de género, si esa empresa está en su órgano de gobierno, tiene participación de mujeres, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en todo caso es hacer un macheo entre el ideal de las dimensiones que a nosotros nos interesa cubrir y la información de la cual disponemos. Y en todo caso, hacia adelante, pensar en qué nuevos indicadores, qué nueva información necesitamos construir. El banco en particular tiene un data warehouse interesante que ha logrado, construir y robustecer en los últimos años. No obstante lo cual, cuando uno quiere empezar a armar ese tipo de indicadores, se encuentra con problemas o restricciones en términos de los datos que uno está produciendo, ¿sí? Y muchas veces uno produce datos que no puede ni siquiera sistematizar o incorporar. Los está produciendo, pero no los puede, llevar
a una base lo suficientemente versátil como para poder ser utilizada, ¿sí? Así que yo creo que el camino está abierto y las principales, la motivación para avanzar en esa agenda la tenemos. El principal desafío creo que tiene que ver con esta cuestión de la información. Gracias, gracias. Última pregunta, te toca. Me gustó mucho el enfoque de la parte de los ODS, de cómo hicieron la cartera relacionada a los ODS, pero básicamente, ¿cuáles serían los próximos pasos para avanzar en esta temática de evaluación que ustedes están teniendo? ¿Cómo crees que hacia dónde va el...? Para nós não foi uma surpresa, né? Mas quando a gente chegou ao resultado de 92% alinhado aos ODS, né? Na verdade a gente ficou um pouco sem entender por que a gente não tinha conseguido explorar isso de maneira mais clara, né? Para a sociedade civil de uma maneira mais geral, né? E isso levou uma reflexão institucional da importância, né? De como explorar esses dados, de como se colocar, né? Por experiência, às vezes a gente é confrontado por um órgão regulador, né? Qual que é o impacto, né? Assim, mas eu acho que nessa altura do campeonato, depois de tanto tempo, acho que não faltam estudos, né, para dizer, enfim, que os bancos de desenvolvimento são importantes, né? Também, claro que nós temos esses dados, mas é importante trazer esses dados como uma ação de reafirmação. Eu acho que não pode se discutir, enfim, se um banco de desenvolvimento serve ou não, né, para um território, e não é a falta ou não de um estudo que vai pôr isso em xeque. Isto posto, é muito importante ter os dados de maneira bastante concreta, né? Então, um dos próximos passos nossos, né, é organizar essa informação de maneira mais clara, de que o público amplo possa ter acesso a essa informação, entenda isso, veja, né, que a narrativa, que como a instituição se coloca, incorpore esses dados de maneira mais clara. E outro ponto é a construção de competência, né? Me parece que todos os bancos estão próximos em algum momento de conseguir essa informação, construir essa competência, acho que porque os dados, né, vão permitir isso, as tecnologias da informação vão permitir isso, né? E me parece que o papel do Banco de Desenvolvimento vai cada vez mais ser... Tem até um paper do próprio BID que fala do conceito de Smart Development Banks, né? Que é como se fosse um grande hub de construção de informação qualificada para tomada de decisão de desenvolvimento, né? E isso acho que está ali no horizonte, né? Então, assim, isso me leva também a refletir sobre o perfil das pessoas, dos economistas que participam nos bancos, né? Que é um perfil mais orientado quase que para a tecnologia, é um perfil também mais orientado a perguntar, não ter muita preconceito sobre como é que as coisas são, né? Mas perguntar para os dados, ter a habilidade de, com esses dados, influenciar o processo de tomada de decisão, organizar as políticas em torno disso, né? Isso é uma habilidade bem específica, né, que vai ser necessária no futuro. Então, é um economista... Então, os próximos passos têm a ver também com desenvolver essas competências de fazer os dados, mas explorar os dados e também ter os economistas conseguirem difundir isso daí dentro das várias cadeias de tomada de decisão, para que os bancos tenham mais sucesso, tenham mais abrangência e relevância, né? Obrigado. Concluimos nosotros, no sé si hay tiempo para algunas preguntas o no sé si lo cerramos acá, así si continuamos con la agenda. Muchas gracias a todos, muy interesante y cualquier pregunta para el grupo, para mí también, fuera ahora cuando terminemos. Gracias.